la doctora Chue nos va a hablar. El micrófono Nos vamos a ir abajo para no molestar. no está encendido, ¿no? Ahora sí. Cuando esté verde. Ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos y especialmente a la Asociación de Propagandistas que ha hecho este evento, porque es un espacio donde las personas podemos reconocer algún tipo de belleza muy, muy especial. Estamos acostumbrados a que el acontecimiento cristiano esté muchas veces silenciado, malinterpretado, reducido, y es muy necesario en la escena pública. ¿Me paso esto aquí mejor? Es que si no voy a estar muy incómoda, ¿no? Un segundo. El lío mío de los micrófonos. Bueno, para comenzar, tengo que deciros que vengo a mostrar el rostro de la Iglesia en Ucrania, el rostro de la misericordia, de la caridad de la Iglesia en Ucrania. Y antes de decir nada, tengo que explicar que estoy orgullosa de pertenecer a la Iglesia, muy orgullosa. Y orgullosa de pertenecer a la Fundación de Ayuda a Iglesia Necesitada, que ayuda a la Iglesia cuando tiene necesidad, sufre persecución o cualquier tipo de necesidad. ¿Por qué? A mí me enamora tremendamente ver cuando hay un conflicto, hay una guerra, cuando la gente sufre, como la Iglesia, de repente, hay una corriente enorme de generosidad, de amor, de abrazo, de apertura hacia todos, sin distinción. Ellos muestran realmente al mundo cuánto Cristo, cuánto Dios ama a cada uno de nosotros. Y a mí eso me provoca un orgullo y una alegría enorme. Yo creo que moriré siempre con la cosa de Ayuda a Iglesia Necesitada en mi corazón. Soy testigo de muchísimas historias reales hoy, día 21 de abril del 2022. Ucrania es un país que no solamente está ahora mismo en guerra, sino un país que ha sido durante muchos años víctima de políticas muy poco humanas, que han llevado al país a una situación de pobreza, es uno de los 3 países más pobres de Europa, a una situación de destrucción de muchas de sus infraestructuras y sus edificios, y a veces incluso algunas personas con una sensación de desesperanza en sus vidas. Yo soy médico y puedo deciros que Ucrania es el país que tiene triplicado el número de suicidios con respecto a los niveles a nivel mundial. O sea, estamos ante un país necesitado. Un país en el que la Iglesia tiene muchos hogares, muchas casas, donde se acogen niños, se acogen mujeres, se acogen enfermos, discapacitados, a todo aquel que lo necesita. Viendo este panorama, a mí se me venía a la cabeza las palabras del Papa Francisco, que decía, si tuviéramos memoria, ¿cuántas guerras uno puede haber visto, haber leído el desastre que ha pasado? Hemos pasado ahora recientemente una pandemia a nivel mundial. Se nos va la memoria. ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo? ¿Cuánta necesidad? El Papa Francisco dice que las guerras hay que pararlas lo primero en el corazón del hombre y no tener que llegar a la batalla en el frente. Para conocer un poco de los datos de la Iglesia en Ucrania, decir que el 85% de la población ucraniana es cristiana, pero realmente es un cristianismo muy diverso, como muestra esta imagen. Bueno, no está puesto, perdona, no está puesto en presentación, ¿no? Bueno, se ve. No me voy a complicar con la imagen. Es un cristianismo muy diverso, ¿no? La mayoría son cristianos ortodoxos orientales y solamente hay un porcentaje de entre un 10 y un 14% que son católicos. La mayoría de ellos son de rito greco-católico, que tienen un rito bizantino, un rito que es precioso, muy rico,
y son fieles al Papa, siguen al Papa Francisco, a Roma. Hay en realidad en Ucrania ahora mismo 6.250 sacerdotes y religiosos católicos. La Iglesia Católica de Ucrania es una iglesia pobre, una iglesia en la que, bueno, los sacerdotes, las religiosas viven un poco de la providencia, de la ayuda que se le pueda prestar. Tienen muchos edificios que les fueron expropiados durante el régimen comunista y los que se le han devuelto están en un estado totalmente deplorable. Pero, sin embargo, tengo que decir que es una iglesia viva, una iglesia floreciente. Y digo viva y floreciente, pues, por ejemplo, un dato. En el seminario de Leópolis hay ahora mismo 202 seminaristas. ¿Qué me gustaría a mí? Que en el seminario de Córdoba también hubiese esos niveles, ¿no? Aunque está bien. Y bueno, también es una iglesia viva porque sus cristianos saben claramente qué es lo verdadero. Y ahora, casi al final de la exposición, os mostraré algún dato de por qué digo esto. El rostro de la misericordia de la Iglesia, ante el sufrimiento del pueblo ucraniano, lo primero que hace y lo primero que nos muestra es que ellos se quedan. Ellos no se marchan. Ellos se quedan con el pueblo ucraniano. Y aquí tenemos las palabras del arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica, que dice: no abandonaremos a la gente aunque haya guerra. Nuestros sacerdotes y nuestras monjas se quieren quedar con nuestro pueblo. Ellos se quedarán acogiendo, sosteniendo, aliviando y sirviendo a todos. La Iglesia de Cristo seguirá llevando al Salvador Eucarístico a quienes están pasando por momentos críticos en su vida, que necesitan la fuerza y la esperanza de la resurrección. La Iglesia irá a la gente. Nuestros sacerdotes descenderán al subsuelo, descenderán a los refugios antibombas y allí celebrarán la divina liturgia. La Iglesia está con su pueblo. Y es que los sacerdotes en Ucrania están entre la gente. Ellos van a las casas, salen a las calles, bajan a los búnkeres, hacen refugio. Ellos muestran el abrazo, la escucha, el perdón y llevan a Cristo vivo, llevan todos los sacramentos. Y lo mismo tenemos aquí al nuncio de Ucrania, Monseñor Bisbalda, que nos decía que nuestras principales armas son la humildad, el abandono total en Dios, la solidaridad y el amor. Yo me pregunto, ¿estas armas pueden ser las mismas nuestras? Qué maravilla, ¿no? Yo creo que aquí está casi que todo en cuatro cosas dicho, ¿no? La Iglesia está abierta en Ucrania a cuánto sucede alrededor. En Ucrania, y yo soy testigo de en el resto del mundo, pero aunque estemos hablando de Ucrania, está abierta y acompaña los dramas, acompaña la soledad, la fragilidad, el sufrimiento del ser humano en situaciones dolorosas. No tiene miedo a sufrir o a llorar con el necesitado, aun a sabiendas que sus vidas tienen los mismos dramas, las mismas dificultades que los de otros. Así el padre Mathieu de Kiev nos dice: la misión humanitaria y los voluntarios están en peligro por el riesgo para sus vidas. Sin embargo, continuamos proporcionándolo donde sea necesario. Nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos con nuestro pueblo que está en peligro, necesitado, vulnerable, asustado, herido y débil. Y nos decía otro sacerdote: nosotros no tenemos tiempo para tener miedo. Nosotros nos quedaremos y ayudaremos a la gente a superar esta situación. La amenaza y el miedo aumentan a cada hora y esto se refleja en la actitud de la gente. Hay personas que han venido a confesarse por primera vez en su vida, ancianos enfermos que nos llaman, que acudamos a sus casas a confesarnos. Quieren estar preparados para la muerte. Son conscientes de que somos finitos. Todos somos finitos. Ellos saben prepararse para la muerte. Ellos tienen claro que Cristo es el protagonista de la historia y que justo en esta postura y en esta espera suceden historias inimaginables, maravillosas. Historias que son un río de generosidad y reconciliación. Yo digo que comienza la aventura de la vida de la mano de Cristo. Las personas acuden a la iglesia, a los centros pastorales, a pedir ayuda. Y es impresionante ver cómo la iglesia local, que está sufriendo también lo mismo, está inmersa en el mismo horror, o ante la necesidad, hace de una manera rápida, se organiza perfectamente. En centros, en refugios, en búnkeres, para acoger a ese pueblo abatido.
y hacen salas para niños, hacen roperos, hacen centros sanitarios. El padre Román Lava, de Kiev, nos decía: muchas personas vinieron a la parroquia en busca de ayuda y refugio, por lo que hemos establecido un alojamiento de emergencia en el sótano de nuestro monasterio y en la iglesia del monasterio sin terminar. Hemos pintado en la pared de la iglesia con pintura blanca la palabra refugio. Aquí sale refugio pintado en la ciudad de Mariupol y refugio pintado en la ciudad de Kiev. Y es que hay muchas iglesias en Ucrania que hacen lo mismo, pintan en los muros aledaños la palabra esa, para que sepan, las personas identifiquen que hay un lugar abierto día y noche, 24 horas, sea de la confesión que sea, puedes entrar y se te acompaña. Esa es la caridad de la Iglesia, que no mira tampoco las creencias de las personas. Aquí podéis ver en las imágenes, para terminar, pues cómo se acoge en cualquier centro. La Iglesia habilita, pues desde la iglesia a los centros juveniles, a colegios, a todos los espacios. Ahora ya veréis que hasta la casa del obispo, al lado también la ponen para acoger, ¿no? En el país de Ucrania también hay muchos ancianos, muchos enfermos, discapacitados, en muchos casos que no pueden salir de sus casas. Ellos no pueden marcharse y la iglesia los visita, los ayuda, los acompaña. Otra forma de estar la iglesia en Ucrania es que en Leópolis, por ejemplo, que es una ciudad frontera con Polonia, cuando la gente va de paso para pasar a otros países, pues aquí encuentran descanso. Y aquí la iglesia dice que es como muchas veces un oasis en el desierto, en todo ese drama, ese dolor. Esas personas cansadas después de kilómetros y kilómetros de tantas paradas, encuentran allí que hay personas que lo acogen. Los voluntarios, los feligreses de la iglesia, ponen colchones, comida, y están día y noche intentando atender a estas personas y rezan juntos. Y aquí precisamente nos dice el sacerdote que suceden también cosas bonitas, porque dice: bautistas, evangélicos, de Kiev, de toda Ucrania, hemos pasado la noche juntos en el salón parroquial. Todos estuvieron después en la celebración de la misa, compartiendo su experiencia. Dice: no veo que la guerra debilite la fe, sino más bien lo contrario. Dios está aquí para ayudar de muchas maneras. Estas son las monjas que tenemos aquí en Córdoba del Verbo Encarnado, que allí en Ucrania visten de negro porque son del rito ortodoxo. Tienen muchísimas vocaciones en Ucrania y ellos lo que tienen son acoger centros de niños. Hay muchos, hemos dicho antes que Ucrania es un país que tiene muchos casos de depresión, a veces suicidio, problemas a veces con tóxicos, y estas monjas creen que el amor es el que cura realmente la herida de las personas. Intentan darle un hogar a todos estos niños. Acogen también a adolescentes, a enfermos mentales, mujeres embarazadas. Aquí tenemos el obispo de Zitomir, ¿no? Zitomir. Bueno, esta imagen la he puesto aquí porque Zitomir es una ciudad que está ahora mismo, bueno, pues han caído un montón de bombas, todo negro, no hay pan, no hay agua, bueno, las imágenes que hemos visto en la televisión, ¿no? Sin embargo, este obispo entiende que en Kiev, en algunas zonas, están todavía peor. Él carga el coche lleno de víveres, de cosas de primera necesidad, y lo lleva. ¿Y esto por qué lo muestro? Porque esto es ya el mensaje de la solidaridad de la Iglesia en el extremo. Porque ellos están en la pobreza, en la necesidad absoluta. Sin embargo, entienden que puede haber otros que puedan estar peor. Y ellos van y ayudan. Y esa es la Iglesia. Ya me voy. Acabo. ¿Ya estoy acabado? Bueno. Soy muy intensa. Estoy enamorada de esto. Entonces, tendría mil cosas que contaros. Pero para resumiros, me quedo con la última imagen. La última imagen es un búnker, es un sacerdote, en el que además hay un sacerdote cordobés que es Pedro Zafra, un joven sacerdote de aquí de Córdoba. Y ellos pasan muchas horas también adorando al Santísimo por la noche. Y yo me pregunto, ¿por qué la Iglesia puede resistir? Tiene a Cristo, tiene una experiencia realmente de ser amado por Cristo. Está Cristo presente. ¿Por qué no tienen miedo? O si tienen miedo, se lo ponen en manos del Padre. Nos enseñan, esta Iglesia nos enseña cómo tenemos nosotros que vivir la vida. Cómo están preparados ellos, sabiendo la finitud de sus días,
Y bueno, antes de marcharme, un segundito, había muchas cosas aquí que contaros. Llaman a fila a este chico. Llaman a fila quiere decir que en 4 horas tienes que incorporarte al frente. Y él en esas 4 horas decide, se había estado preparando para bautizarse. No se va al frente sin estar bautizado. Y los que vais abajo son un matrimonio que pasó exactamente igual. Era una pareja de novios que llaman al frente y en 4 horas deciden pasar 1 hora con un sacerdote, pero quieren el sacramento. ¿Qué conciencia tan grande tienen estos cristianos? Yo realmente le pido al Señor que nos pongamos en sus manos todos y pido para Europa verse esta conciencia, y estoy enamorada y orgullosa de la iglesia a la que pertenezco y a la fundación, porque esta fundación me ayuda siempre a esta iglesia necesitada.